Estamos hoy en compañía de puros cuantileros y ojalá estén algunos de nuestros coautores de la Secretaría. Pero pues primero muchas gracias a Paula, que creo ella no solo lideró el proyecto, sino también como que estuvo detrás del esfuerzo que se hizo para hacer parte de este proyecto de las Naciones Unidas. Entonces, de pronto, pues no sé si Paula nos puede contar así súper rápido y a propósito pues de los créditos que debemos darles por el apoyo que recibimos. Entonces, mil gracias a todos y adelante, por Listo, súper. Mil gracias, Álvaro. Sí, precisamente tenía ahí ahora siguiente diapositiva como pues agradecer a todas las partes que hicieron pues que este proyecto fuera posible. No sé si desde la cuenta de información cuantil van a grabar, no sé si ya están grabando, por si quieren. Sí, Pau, ya está grabando. Ah, listo, súper, perfecto. Bueno, entonces, pues hoy en compañía de Douglas les vamos a presentar este proyecto de Understanding the Effect of Compliance to Quarantines and Lockdowns on Domestic Violence Occurrence in Bogotá. Este es un proyecto que pues, tiene varios autores, como pueden ver, en parte un grupo de investigadores de Cuantil y también dos investigadores de parte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Entonces, pues como autores estamos yo y Douglas, que les vamos a pues, presentar este seminario el día de hoy, y también en parte pues, de toda la implementación, diseño y desarrollo metodológico estuvieron Oscar Gómez, Johan García, Juan Sebastián Moreno y Álvaro Riascos de Cuantil, y John David Castro y José David Panqueva desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Listo, entonces, como estaba mencionando Álvaro al inicio, este proyecto hace parte de una convocatoria que se hizo de proyectos de investigación de parte del Buró Regional para América Latina y el Caribe del PNUD en alianza con Grandata. Y pues esta convocatoria básicamente buscaba encontrar proyectos donde se explorara el impacto del COVID-19 y la respuesta de política en América Latina y el Caribe a través de datos de movilidad. Entonces ya les voy a explicar un poco más cómo eran estos datos de movilidad con los que trabajamos, pero precisamente estos datos de movilidad fueron proveídos por Grandata. Entonces Grandata se encargó pues de toda la parte de recolección de los datos y también una parte de preprocesamiento. Al final ellos nos entregaban estos datos, digamos que ya agregados para ciertas divisiones espaciales sobre Bogotá, pero yo ahorita les voy a contar un poco más sobre cómo pues, estaban estos datos y cómo los utilizamos nosotros para responder pues, a nuestra pregunta sobre el efecto sobre la violencia doméstica en Bogotá. Entonces, pues aquí pues rápidamente, obviamente agradecer a Cuantil, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, a el PNUD, en especial pues obviamente el Grupo para América Latina y el Caribe y Grandata, que fueron pues quienes nos colaboraron con gran parte de los datos. Entonces, pues para nadie es un secreto esta cantidad de noticias que empezaron a aparecer, sobre todo al inicio de la cuarentena el año pasado, alrededor de marzo, empezábamos a ver titulares como estos. Vemos preocupación por aumento de violencia doméstica durante la cuarentena, desde el BBC también coronavirus, la preocupación por las víctimas de violencia de género que tienen que convivir en la cuarentena con su agresor, continuó aumento de denuncias de violencia intrafamiliar durante la cuarentena. Entonces esto es algo que estaba pues digamos que bastante expuesto en los medios, era una preocupación pues realmente alta, que incluso se esperaba desde los efectos psicológicos que puede causar una cuarentena, y no solo los efectos psicológicos, sino también el hecho de tener que estar encerrado más tiempo con quien posiblemente sea el agresor de las personas que pueden estar dentro de estos mismos hogares. Veíamos entonces, por ejemplo, la línea 155. La línea 155 es como la línea nacional para hacer este tipo de denuncias de violencia doméstica, sobre todo violencia hacia la mujer. Y encontrábamos que en las primeras 3 semanas del aislamiento obligatorio hubo un incremento del 142% en las llamadas a esta línea nacional. Solo por aclarar rápidamente, nosotros no utilizamos esta línea nacional, sino que utilizamos una que está destinada específicamente para Bogotá, que es la línea púrpura, pero pues esto da un poco de luces sobre pues, el problema tan grande que se estaba viviendo y se empezó a ver desde inicios de la cuarentena. Como ven acá, esto pues era como un anuncio que se hizo desde la vicepresidencia y se hablaba sobre simplemente las 3 primeras semanas del aislamiento obligatorio. Entonces desde el inicio se empezaron a ver pues, estos efectos bastante preocupantes.
Veamos también entonces que desde el inicio de la cuarentena, que fue el 25 de marzo en Colombia y con corte el 18 de abril, la línea púrpura, que es entonces esta línea como de no solamente denuncia, sino más como apoyo hacia las mujeres, recibieron 5.729 llamadas, que según Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer, esto correspondía a un aumento del 230% en el número de llamadas que estaba recibiendo esta línea en comparación con lo que habían tenido ellos en el 2019. Entonces nosotros pues nos preguntamos, y también con respecto pues a esta misma convocatoria de proyectos de investigación que salía desde el PNUD en la alianza con Gran Data y con la posibilidad de tener estos datos de movilidad, nos preguntábamos entonces si está el mayor cumplimiento de las cuarentenas y otras obligaciones de distanciamiento social asociado con los aumentos de violencia doméstica. Vemos que pues esto pues, lo veíamos claramente en los medios, pero pues queríamos también como verificar un poco esta pregunta utilizando datos de movilidad, que eran como una buena proxy a entender qué tanto se estaban cumpliendo estas cuarentenas. Entonces, puede que las restricciones por cuarentena existan y se impongan, pero pues es importante ver también qué datos se están cumpliendo. Entonces, ¿qué datos teníamos nosotros? Teníamos datos para 623 sectores de Bogotá. Estos sectores son, digamos que, similares a las UPZs, pero no eran exactamente las UPZs. Nosotros utilizamos unos sectores urbanos que normalmente los define el DANE, sobre todo para cuando hacen los censos. Entonces, teníamos Bogotá dividido en estos 623 sectores, que son de aproximadamente 0.5 kilómetros cuadrados. Si lo pensaran, digamos que los sectores fueran realmente una región cuadrada, es algo como 700 metros por 700 metros. Y teníamos entonces datos para cada día desde el 3 de marzo hasta el 29 de agosto del 2020. Entonces, ¿qué datos teníamos? Empezamos a tener, pues, primero los datos de movilidad, que fue como lo que motivó un poco este proyecto. Entonces, teníamos para cada día cuál era la variación en la movilidad con respecto al 2 de marzo, y esto lo teníamos para cada uno de estos sectores. Entonces, cada sector se comparaba con cómo se había movido ese sector el 2 de marzo, y teníamos entonces como esta variación porcentual. Acá, pues, la fuente era Gran Data. Teníamos también el censo de población y vivienda del 2018, entonces teníamos variables como el conteo de vivienda en cada uno de estos sectores, el rango de edades, los rangos de nivel de educación, estrato, porcentaje de viviendas en cada uno de los estratos y cada uno de los servicios públicos, etcétera. Pues simplemente esto como el censo y un montón de variables como demográficas que teníamos del DANE. ¿Por qué era para nosotros importante tener estas variables? Sobre todo porque haciendo una revisión de literatura encontramos que la movilidad está altamente correlacionada con características socioeconómicas y sociodemográficas. Entonces, queríamos también poder de cierta forma diferenciar por cuáles son esos cambios de movilidad que simplemente están dados por estas características socioeconómicas y sociodemográficas, y aquellas que están dadas es más que todo por la restricción que se está poniendo de cuarentena como tal. Teníamos entonces también la cantidad de delitos de violencia doméstica por cada uno de los sectores, y esto lo teníamos también a manera diaria. Y la fuente aquí era el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, que son ya como los casos que se registran como denuncias. Y teníamos la línea púrpura, que si bien la línea púrpura no es un mecanismo de denuncia, sí es un mecanismo de prestar como apoyo y atender a todas las personas que están sufriendo de algún caso de violencia doméstica. Entonces, por más de que no fuera como una denuncia como tal, sí es una muy buena base de datos o información sobre qué casos están ocurriendo de violencia doméstica en la ciudad. Y además, entonces teníamos también una base de datos que pues nosotros creamos de restricciones de movilidad. Entonces en esto teníamos en cuenta todas las restricciones que se dieron tanto de manera nacional como desde la alcaldía. Entonces teníamos temas de cuarentena general, que esto empezó el 25 de marzo, cuando todo el país entró en cuarentena general, y luego en Bogotá empezaron a haber unas cuarentenas sectorizadas. Entonces se daban las cuarentenas sectorizadas tanto por localidad como por UPZ. Ahora, como les mencionaba, nosotros estábamos trabajando con unas divisiones espaciales que eran un poco diferentes a las UPZs, en tamaño eran bastante similares. Entonces lo que hicimos como para poder determinar cuáles eran las restricciones de estos sectores que nosotros estábamos trabajando, los sectores urbanos, según las restricciones que estaban a UPZs, pues hicimos más que todo como una aproximación en términos de su intersección con las UPZs. Entonces, si la mayor parte de nuestras divisiones de sector urbano estaba intersectada con una VPZ, que tenía restricción, entonces para nosotros ese sector urbano también tenía restricción. Y bueno, y también una parte pues como de reapertura.
Porque la cuarentena sectorizada es interesante también, porque si bien vamos a estar trabajando con datos panel, cuando estamos en cuarentena general, pues todos nuestros sectores están en la misma restricción, pero la cuarentena sectorizada también nos permite tener un poco esta dinámica temporal sobre estas restricciones de cuarentena en los distintos sectores de Bogotá. Entonces acá, como para que vean y entiendan un poco cómo eran estos datos que teníamos de cambios de movilidad, entonces en la gráfica de arriba se ve simplemente cómo era el cambio promedio para cada uno de los estratos en comparación con la primera semana de marzo. Entonces aquí fue para nosotros también importante compararlo no solo con el 2 de marzo, como nos habían dado los datos originalmente, sino hacerlo también para la semana completa. Y acá, digamos, comparábamos con respecto al día correspondiente, es decir, si estoy comparando un martes de un día en abril, pues lo voy a comparar con el martes de esa primera semana de marzo. ¿Y por qué era esto importante? Porque cuando empezábamos a mirar simplemente la comparación contra el 2 de marzo, que fue un lunes, los domingos tenían una reducción de movilidad bastante clara, porque simplemente los domingos en toda la ciudad pues se reduce la movilidad, pero no era porque realmente se estuviera dando por la restricción. Entonces pues ahí era importante comparar día de la semana correspondiente. Entonces que era pues interesante de lo que vimos acá, si pueden ver acá tenemos como el promedio del cambio de movilidad en cada uno de estos sectores, pero agrupado por estrato, y vemos que los estratos que más redujeron su movilidad pues son los estratos más altos, y realmente el orden es pues exacto a cómo son los estratos. Tenemos estos colores amarillos y verdes, pues los estratos 4, 5 y 6, en los azules morados estratos 1, 2 y 3. Algo pues nada, muy similar acá, simplemente para verlo como sin un poco este ruido como de los días, pero acá simplemente es como el promedio que teníamos era semanal, pero pues corresponden a los mismos datos comparando con la primera semana de marzo. Que es interesante acá y que nos llamó mucho la atención, si ven, pues apenas está el simulacro, se ve de una vez cómo baja esto, y tenemos pues obviamente distintos momentos del tiempo en los que empiezan a haber restricciones. Entonces empezábamos con simulacro el 19 de marzo, luego cuarentena general el 25 de marzo, y luego se empezaron a hacer cuarentenas restrictivas por ahí hasta el 19 de mayo. Y luego entonces había esta parte como de apertura gradual, que se empezó a hacer pues ya como había algunos cierres, pero en general se llamaba como una nueva realidad. En cuanto a los datos que teníamos de violencia doméstica, entonces les comentaba que estábamos trabajando tanto con la base de datos de CIEDCO, que corresponde a las denuncias que se hacen directamente ya con la policía, como Línea Púrpura, que simplemente es más buscando un apoyo a quienes están pasando pues, por alguno de estos casos. Entonces la gráfica que estamos presentando aquí en este caso corresponde a la cantidad de sectores que presentan al menos un caso de violencia doméstica, ya sea en CIEDCO o en Línea Púrpura, de manera diaria. Entonces, algo que nos llamaba mucho la atención era, pues nosotros esperábamos que de una vez acá en la cantidad de sectores se viera un aumento, pero lo que pasaba aquí es que si ven, apenas se entra a el simulacro, que es este que llamamos General Lockdown, pero como pedagógico, y aquí el General Lockdown, hay una disminución impresionante. Ahora entonces hablando con la gente de la Secretaría de Seguridad, ellos decían que esto se esperaba, y se esperaba era porque aquí digamos que hay un cambio en lo que las personas sabían de a dónde podían ir a hacer este tipo de denuncias. Y antes este tipo de denuncias se manejaban mucho más acercándose al CAI, acercándose a algún lugar pues, de asistencia para este tipo de casos, pero todo era de manera presencial y había muy poca información sobre cuáles eran las formas de denunciar y tener apoyo sobre estos casos de forma virtual. Creo que acá, perdón, se está cortando un poco la diapositiva. Eso. Entonces, realmente ese bajonazo se esperaba, pero ya después de unos días, cuando se empezó a hacer como una mayor educación y divulgación de dónde o pues cuáles eran los mecanismos para hacer este tipo de denuncias, pues ya la cosa se empieza como a pues, aumentar y digamos que mantener ahí en un lugar alto. Que era para nosotros importante acá, no tanto, digamos, tener de forma directa, porque no se tenía tanto, sobre todo en la parte de CIEDCO, como este aumento en comparación de antes y después de cuarentena, sino ya dentro de todo el tiempo de cuarentena, empezar a ver cómo las diferentes restricciones de cuarentena y como otras características como cantidad de días encerrado en cuarentena, la movilidad, etcétera, empezaban entonces a afectar esta cantidad de denuncias que teníamos, sobre todo en este caso en la cantidad de sectores que teníamos.
que tuvimos en Bogotá. Bogotá tuvo como 4 cambios generales en términos de restricciones de encierro. Entonces, como ya mencioné, empezamos con un simulacro, luego un encierro general desde la 3ª semana de marzo, y luego empezamos a tener algunas restricciones específicas para localidades o para UPZs en Bogotá. Como les mencionaba, se esperaba entonces una disminución de los reportes policiales debido a la falta de asistencia presencial de las autoridades competentes y las limitaciones de movilidad de la población. Listo. ¿Cuál fue entonces nuestra primera aproximación? Nuestra primera aproximación fue realizar un modelo de predicción espaciotemporal, donde queríamos entender entonces cómo distintas características, como las sociodemográficas, socioeconómicas, pero sobre todo también los cambios en movilidad y las restricciones en cuarentena, pues podían predecir el hecho de que ocurriera o no un caso de violencia doméstica en cada uno de estos sectores de forma diaria. En algunos otros modelos que nosotros pues habíamos trabajado ya de predicción de crimen, como por ejemplo de hurtos, pues encontrábamos que en el estado de arte lo que hacen es explotar patrones espaciotemporales y la naturaleza autoexcitante de estos crímenes para poder predecir entonces cuáles son como los puntos calientes de la ciudad donde ocurren este tipo de crímenes. En este caso, digamos que esa naturaleza autoexcitante se explica como que puede haber una mayor probabilidad de que ocurra un crimen, dado que ocurrió otro crimen en una vecindad espaciotemporal. Sin embargo, sabemos que hay algunos crímenes específicos, como la violencia doméstica, que no necesariamente presentan una naturaleza autoexcitante. Entonces, en el caso, digamos, hurtos, uno piensa que podría tener sentido pensarlo como que tiene esta naturaleza autoexcitante si uno piensa que, por ejemplo, robaron una casa, entonces estos mismos ladrones probablemente ya se sienten como más cómodos en el barrio, conocen el barrio, entonces puede que roben la casa vecina en los siguientes días o en la misma semana. Sin embargo, dentro de la violencia doméstica, como el fenómeno de criminológico como tal, pues no necesariamente se puede pensar que porque en un hogar ocurrió un delito de violencia doméstica, entonces eso vaya a influir en los hogares cercanos en una vecindad temporal también. Algo similar ocurre, por ejemplo, también con otro tipo de crímenes como los homicidios, que no necesariamente cumplen con esta naturaleza autoexcitante. Entonces, lo que vimos nosotros es que podíamos utilizar entonces esta información de movilidad que nos presenta también una dinámica temporal y también pues la teníamos ubicada de forma georreferenciada sobre Bogotá para reemplazar entonces este componente de autoexcitación que normalmente se explicaba era con los casos de crimen anteriores que hubieran ocurrido y ubicándolos pues en el espacio y en el tiempo, pero en este caso podíamos utilizar otro tipo de información como los cambios de movilidad para poder sacar, digamos, mucha información o encontrar patrones espaciotemporales que explicaran muchísimo mejor la ocurrencia de violencia doméstica. Entonces el modelo que nosotros utilizamos fue un modelo que se ha utilizado en otros casos para modelos de hurtos, en particular en el paper de Wang del 2011. Entonces utilizamos un modelo aditivo generalizado espaciotemporal, que este modelo básicamente lo que hace es considerar relaciones no lineales entre las variables explicativas y la variable de respuesta, en nuestro caso que ocurriera al menos un caso de violencia doméstica en cada uno de los sectores urbanos que teníamos para cada día. Y además puede incorporar diferentes datos, como los datos espaciales temporales, geográficos o demográficos, que nosotros pues también queríamos poder entender un poco cuál era el efecto de estos cambios sobre la ocurrencia de violencia doméstica. Las propiedades intrínsecas de interpretabilidad de este modelo nos permitían también hacer una interpretación del modelo de forma directa sin necesariamente tener que recurrir a técnicas ad hoc que puedan ser engañosas sobre lo que, digamos, los patrones que está encontrando el modelo, sobre las variables que estamos incorporando para poder realizar sus predicciones. Entonces, este modelo básicamente consiste en que asumimos que nuestra variable se distribuye de alguna manera de una distribución que pertenezca a la familia exponencial. En este caso para nosotros una binomial, pues simplemente estábamos mirando si ocurría al menos un caso de violencia doméstica en alguno de los sectores. Y en este caso tenemos una función link, una función g, que en este caso sería una logit, y al final lo único que estamos haciendo es teniendo un modelo aditivo donde vamos a ajustar esas funciones f sub j a cada una de nuestras variables, donde estas pues permiten tener también mucha más flexibilidad que lo que haría un modelo lineal. En cuanto a las variables que utilizamos, como ya les mencioné, utilizamos las variables de movilidad y de cuarentena, no solamente
cómo estaban, digamos que entregadas en el caso de movilidad, simplemente el cambio desde el 2 de marzo o el de cuarentena, el hecho de estar o no en cuarentena, sino que creamos también otras variables que nos dieran una dinámica temporal para así también poder pues diferenciar muchísimo más sobre lo que estaba pasando diariamente en cada uno de estos sectores, dado que, digamos, estábamos trabajando de cierta forma con unos datos panel. Entonces, ¿qué variables teníamos? Teníamos, por ejemplo, cuántos días seguidos hay sin y con cuarentena en cada uno de estos sectores, cuántos son los días totales que ha habido en cuarentena hasta el momento T desde el 25 de marzo. Cuál ha sido el cambio de movilidad según la semana y los días anteriores. Entonces no nos quedamos solamente con el cambio de movilidad con respecto al 2 de marzo y con respecto a la primera semana de marzo con el día correspondiente de la semana, sino también mirando cómo esto iba cambiando en el tiempo con respecto a justo la semana anterior o el día anterior. Además, incluimos también una variable binaria que codificará la cantidad de días sin incidencia de violencia doméstica en el sector, esto muy siguiendo lo que ya pasaba entonces en este modelo de Wang, en donde digamos esto sería parte de lo que está midiendo como cuál es esa cercanía de delitos que pudieron haber ocurrido antes y que podrían de cierta manera generar otros. Nosotros ya esperábamos que pues esto no se fuera a explicar así en una vecindad temporal, pero pues lo incluimos también como para ver si esta variable terminaba siendo significativa o no dentro de nuestro modelo. Listo, entonces pues nosotros pues también ya después de haber entrenado nuestro modelo, lo entrenamos de dos maneras. Lo entrenamos primero para hacer una validación temporal, esto lo entrenábamos entonces con datos desde marzo hasta el 1 de agosto y lo evaluábamos de forma temporal en lo que había sucedido en agosto, donde todavía había algunas restricciones como sectorizadas por UPZs o localidades, pero digamos que ya más que la mayoría de todos los sectores estaban como en esta nueva realidad. Y realizamos otro tipo de validación, ya una validación más como a manera espacial, olvidándonos un poco de esta orden temporal de las cosas, pero era sobre todo para poder ver si las distintas restricciones que había, como la cuarentena general o ya las otras cuarentenas sectorizadas, pues realmente estaban como siendo útiles al momento de la validación o pues estábamos pudiendo realizar buenas predicciones utilizando ese tipo de información. Entonces, ¿qué encontrábamos acá? Acá podemos ver a la izquierda, tenemos entonces el modelo cuando lo evaluamos de forma temporal. En rojo pueden ver la curva ROC, digamos, máxima a la cual podíamos llegar. Y en amarillo es a la cual llegamos validando entonces en ese mes de agosto. Entonces obtenemos aquí un área bajo la curva ROC de 0.74, donde el máximo al cual podíamos llegar era de 0.96. Digamos, si bien es un modelo que no llegó como así al tope de predicción, sigue siendo un modelo pues bueno en desempeño predictivo y de hecho en comparación con los modelos que habíamos aplicado de hurtos para este mismo tipo de modelo como tal, es decir, el modelo aditivo generalizado con variables que dieran dinámica temporal, se llega a un desempeño bastante similar. Luego en el caso de validación espacial, tenemos algo bastante similar, entonces un área bajo la curva ROC de 0.73, en este caso el amarillo corresponde a los sectores que en este grupo de validación estaban con cuarentena, entonces acá bastante similar a la validación temporal, y nos va un poco mejor cuando queremos predecir para sectores que no estaban en cuarentena en ese momento. Entonces, porque hicimos también esta parte de validación, sobre todo nosotros queríamos después entender, y como les decía, esos modelos en particular tenían una parte de interpretabilidad bastante directa, pero para poder estar seguros de que esa interpretabilidad que estuviéramos haciendo fuera, digamos que de cierta forma válida, pues queríamos ver también si este modelo se había ajustado bien en términos de predicciones. Listo, entonces lo que les comentaba de la parte de interpretabilidad, digamos, directa de este modelo, tenemos que el efecto de cada variable sobre la ocurrencia de violencia doméstica depende del valor de la variable independiente en el que se mida dicho efecto, y esto precisamente es por estas funciones que uno va ajustando a cada una de las variables, dado que pues estas funciones pueden ser no lineales. Y con esto entonces construimos gráficas de dependencia parcial que presentan el valor del efecto marginal que tiene cada covariable sobre la variable de respuesta, en este caso si hubo o no un caso de violencia doméstica, dejando el resto de variables constantes. Entonces lo que tenemos acá es si tuviéramos, por ejemplo, una variable S de todo nuestro conjunto X, y digamos que el complemento, que serían las variables entonces XC, nosotros queremos encontrar entonces cuál es el valor esperado de
F, donde F es entonces la función que nosotros estamos estimando como la función de intensidad de violencia doméstica en cada uno de estos sectores urbanos de Bogotá. Entonces, ¿cuál sería el valor esperado de esta función XC, de esta variable XC, perdón? Entonces, pues si lo hacemos después sobre todos los valores posibles de nuestra variable S, pues tendríamos entonces más o menos un gráfico de este efecto, manteniendo como las otras variables constantes. No puse acá todos los gráficos de dependencia parcial para todas nuestras variables. Después, pues cuando esté el artículo publicado, les podremos mostrar más en detalle de pronto qué fue lo que pasó con cada una de estas variables, pero sobre todo las que más nos interesaban en este caso a nosotros eran las variables de movilidad y las variables pues relacionadas a estar o no en cuarentena. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos para este modelo de predicción en específico que la variable, y en general todas las variables que teníamos creadas a partir de la variable de movilidad fueron no significativas, mientras que las variables relacionadas con cuarentena sí fueron significativas. Entonces, ¿qué variables de cuarentenas teníamos? Teníamos la cantidad de días seguidos sin cuarentena, la cantidad de días seguidos con cuarentena, el total de días en cuarentena y el estado de cuarentena. Y, bueno, adicionalmente teníamos entonces la de días seguidos sin incidencia de crimen, que está correspondía entonces como para poder revisar si había algo que explicara que el hecho de que hubiera crímenes en ese lugar, explicara entonces que de pronto se volvieran a repetir en una cercanía temporal. Que vemos interesante, por ejemplo, entonces para el total de cuarentena, vemos que el efecto sobre la incidencia de crimen va aumentando a medida que la cantidad de días va aumentando, por ahí hasta llegar a 40 días totales de cuarentena. Y cuando lo mirábamos para días seguidos, se tenía algo similar cuando se llegaba a 40. Entonces, a partir de 40, el efecto también empezaba a aumentar. En cuanto a la variable de seguidos sin cuarentena, encontrábamos algo interesante que pues simplemente, digamos que verificaba lo que nosotros esperábamos de que la violencia doméstica no tuviera esta característica de autoexcitación, y era que precisamente el hecho de que el último crimen de violencia doméstica hubiera ocurrido pues hace pocos días, digamos que tenía un efecto bajo y después pues ya aumentaba, pero no significa entonces que en una cercanía temporal uno de estos crímenes de violencia doméstica pues entonces casi que explica al otro. Entonces, ¿qué quisimos nosotros? Pues ya con esto, digamos que esto nos dio un poco más de luces a, bueno, acá hay algo interesante de que la movilidad no parece ser significativa, pero la cuarentena sí. Entonces, digamos que ¿cuál es la diferencia que nosotros veíamos entre cuarentena y movilidad? Movilidad, si bien explica como el hecho de que la gente se esté quedando quieto, o sea, se mueva menos, la cuarentena tiene como tal muchísimos otros efectos, no solamente de quedarse quieto, que lo podíamos expresar como la variable de movilidad, sino que también tienen muchas otras cosas por detrás, como estrés económico, efectos psicológicos, tensión por estar en el hogar, etc. Entonces, quisimos entender a partir de otros modelos cuál sería entonces esa relación causal entre las cuarentenas y la violencia doméstica y ver si en realidad la movilidad, si era o no pues un tipo de variable que podía explicar lo que era la violencia doméstica, o si más bien eran otro tipo de efectos que estaban causando las cuarentenas. Entonces, con esto le doy la palabra a Douglas, que nos va a explicar un poco más esta segunda parte de lo que hicimos. Hola, listo. Entonces para entender pues, el papel de la duración de la cuarentena sobre los casos de violencia doméstica, pues hicieron como 3 distintos ejercicios. El primero fue una regresión lineal múltiple, que regresaba el número de casos totales pues reportados de violencia doméstica contra los días de cuarentena totales acumulados en el sector S. ¿Listo? Entonces, esto abarca el periodo de 1 de marzo al 9 de septiembre del 2020. Entonces, casos totales acumulados entre ese periodo versus el número de días de cuarentena totales en ese periodo. ¿Listo? Y se controlan por otras variables socioeconómicas capturadas en el vector XS. Entonces, ¿cuál es el supuesto de identificación acá? Entonces, lo que se supone es que los días de cuarentena en el sector S son asignados de forma independiente al número de casos de violencia doméstica. Esto quiere decir que la política de cuarentena no está relacionada directamente con los casos de violencia doméstica. Entonces,
Entonces, al hacer esta regresión, uno puede, como es plausible pensar que es una relación causal, dado que una cosa fue determinada independiente de la otra. Una crítica puede ser que en los lugares de menos recursos en los lugares donde hay menos recursos es donde más propagación hay de COVID, y es en esos lugares donde al mismo tiempo hay más casos de violencia doméstica. Luego, Días de Cuarentena también está capturando la relación de que en los lugares más pobres es donde hay más COVID, y en los lugares más pobres es donde es más probable que haya digamos, casos de violencia doméstica. Entonces, por eso, dentro de los controles, con el fin de superar esta posible amenaza a la identificación, en los controles, en la matriz, en el vector XS, perdón, se incluyen características socioeconómicas que resumen estas características que pueden estar como también relacionadas con la cuarentena. Así, esta primera ecuación, casos totales versus días de cuarentena, arroja un efecto plausiblemente causal. ¿Listo? Entonces, esa primera ecuación se estima por mínimos cuadrados ordinarios, pues para entender la relación causal de días cuarentena sobre los casos totales. Luego, lo que se hace es evaluar el cambio en la movilidad como un mediador. Entonces, para esto se sigue la metodología tradicional de análisis de mediación. Entonces, lo que hace es una estimación en tres pasos. La primera es estimar la misma ecuación que les acabé de contar, casos totales contra días de cuarentena y controles. La segunda ecuación lo que hace es evaluar si el cambio de movilidad es explicado por días de cuarentena. Entonces, si los días de cuarentena efectivamente tuvieron un cambio en la movilidad. Y finalmente se incluye el cambio de movilidad en la regresión principal. Entonces, ¿cómo es la evaluación? Si el efecto de días de cuarentena incondicional en cambios de movilidad es mayor al efecto de días de cuarentena una vez uno controla por cambios de movilidad, eso quiere decir que cambios de movilidad era un canal a través del cual los días de cuarentena afectaban los casos de violencia doméstica, ¿cierto? Entonces, si beta 1 es mayor en valor absoluto a gamma 1, quiere decir que cambio de movilidad efectivamente era un canal a través del cual la cuarentena estaba actuando. Y pues una vez uno controla por cambio de movilidad, una vez uno cierra ese canal a través del cual trabaja, pues es de esperarse que el efecto sea menor. Finalmente, estudiamos si el efecto de los días de cuarentena es heterogéneo de acuerdo a ciertas características. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es una regresión que interactúa la variable días de cuarentena con otra característica. Entonces, ya les vamos a contar más adelante con cuáles características, pero básicamente lo que hace la regresión es permitir que el coeficiente de días de cuarentena varíe de acuerdo a otras características. ¿Listo? Entonces, esto es como la versión más simple. Se puede hacer como trabajos, digamos, más elaborados para entender este efecto causal. Sin embargo, dado lo que les conté de que el supuesto de identificación es que los días de cuarentena son, digamos, independientes de los casos de violencia, esto plausiblemente arroja efectos causales. ¿Listo? Entonces, siguiente. Entonces, en primer lugar, les presento los resultados de la regresión con y sin controles. Entonces, en la columna 1 se presentan los resultados de una regresión simple de casos de violencia doméstica contra los días de cuarentena acumulados. Y esto sugiere que en promedio la relación es 1 a 1. Entonces, un día más de cuarentena está relacionado con un caso más reportado. ¿Listo? Entonces acá no estamos incluyendo controles. En la columna derecha se presentan los resultados una vez uno controla por características socioeconómicas. Entre ellas están dummies de estrato, acceso a los servicios y número de personas. ¿Listo? Entonces, como se puede ver, el efecto es un poco menor, pero sigue siendo estadísticamente significativo. La relación ya no es 1 a 1, sino es 1 a 0.7. Entonces, un incremento en promedio de un día más de cuarentena genera un incremento en 0.7 casos de violencia doméstica. ¿Listo?
el R cuadrado, entonces el R cuadrado pues no, digamos como no es un modelo de predicción, pues no es lo suficientemente grande, pero pues es razonable para este tipo de modelos. Ahora bien, esta segunda tabla presenta el análisis de mediación. Como les dije, se hacen 3 regresiones. La principal que está en la columna 1. En la columna 2 está la regresión una vez uno condiciona por movilidad, y en la columna 3 se evalúa la relación entre movilidad y días de cuarentena. Entonces, la columna 1 presenta los mismos resultados de la anterior tabla, una relación positiva entre cuarentena y casos de violencia doméstica. Antes de analizar la columna 2, la columna 3 presenta que sí hay una relación entre el cambio de movilidad y los días de cuarentena. Y la columna 2, una vez uno incluye la variable de cambio de movilidad, uno quisiera ver qué tanto cambia el coeficiente de días de cuarentena. Como se puede ver en la fila 1 entre columna 1 y 2, el cambio del coeficiente es de 0.01, ¿cierto? Entonces pasamos de 0.725 a 0.715. Esto, digamos, en teoría dice que efectivamente el cambio en movilidad sí es un canal. Sin embargo, no es el canal más importante. No es a través de esto que está afectando la cuarentena los casos de violencia doméstica. Quiere decir que hay otros canales como pueden ser el estrés económico y psicológico que están incrementando los casos de violencia doméstica. ¿Listo? Entonces, con esto pues se descarta como la movilidad como el principal canal. ¿Listo? Entonces, finalmente, en esta tabla, que de pronto no sé si la vean bien, entonces se hace un análisis de efectos heterogéneos. Entonces, en la primera columna está el efecto original. En la segunda columna se miran efectos heterogéneos de acuerdo a la proporción de hombres que hay en el sector S. Entonces, todas estas características son medidas en los sectores. Y esto lo que quiere decir, entonces lo que quiere decir ese primer coeficiente, ese menos 0.684, que no es significativo, ese es el efecto en un sector hipotético donde no hay, donde la proporción de hombres es 0. Esto que sugiere que los casos de violencia doméstica son más, digamos, los casos de violencia doméstica no son dirigidos por la cuarentena en aquellos lugares donde la proporción de hombres es bajita. Miren que el coeficiente, el que está bajo el 2.9, es positivo. Es a medida que crece la proporción de hombres, incrementa el efecto de los días de cuarentena. Si bien ese 2.9 no es significativo en sí mismo, puede que la suma de esos dos coeficientes llegue a ser estadísticamente significativa, o para cierta proporción de hombres empieza a ser significativo. ¿Listo? Entonces, esto de acá nos dice que la cuarentena afecta los casos de violencia doméstica en aquellos lugares donde hay más hombres. Asimismo, la columna 3 hace este mismo análisis, pero con número de personas por hogar. Y esto lo que sugiere es que donde hay más personas por hogar, donde hay como más, hay más gente, es donde se está dando el efecto. Entonces, ese menos 2.8 es el efecto hipotético de los días de cuarentena en un lugar, en un sector ese donde hay 0 personas, ¿cierto? Y ese 1.28 es cómo va aumentando el efecto a medida que van incrementando el número de personas por hogar. Entonces, donde hay más gente en un mismo hogar es donde la cuarentena tiene efectos sobre la violencia doméstica. Finalmente, la columna 4 presenta efectos heterogéneos de los días de cuarentena sobre violencia doméstica de acuerdo al estrato. Entonces es un efecto para cada estrato. La categoría base, la categoría excluida, es el estrato 6. Luego, ese menos 0.79 es el efecto de los días de cuarentena
sobre la violencia doméstica para el estrato 6. Como se puede ver, para ese estrato el efecto es nulo. Si podemos ver abajo, ese 2.29, que es estadísticamente significativo, eso lo que quiere decir es que el efecto está dirigido sobre todo por los estratos 1, por los sectores de estrato 1. Si uno mira también el estrato 2 y el estrato 3, uno podría decir como, bueno, el efecto es positivo para estos estratos, sin embargo, está principalmente jalonado por aquellos lugares de estrato 1. ¿Listo? Entonces, eso fue el análisis, digamos, causal. A partir de estos dos modelos encontramos que hay una relación positiva entre cuarentena y la incidencia de violencia doméstica. Esto sugiere que los confinamientos más prolongados, los confinamientos más prolongados están relacionados causalmente con una mayor incidencia de violencia doméstica. Esta relación, como les conté, no está impulsada principalmente por cambios en la movilidad en sí, sino puede que esté como impulsada por otros estreses que genera pues, la cuarentena, como puede ser el estrés psicológico y el estrés económico. El psicológico económico. Listo. Siguiente. Entonces, a manera de recomendación de política, pues se plantea que es necesario tal vez reducir la duración de las cuarentenas y hacerlas como de una forma un poco más rotativa. Esto con el fin de disminuir estos estreses, este estrés psicológico, este estrés económico que pueden estar generando este incremento en la violencia doméstica. Asimismo, se plantea incrementar los canales de denuncia doméstica y rediseñar estos para facilitar la denuncia en un contexto en el cual la gente está en cuarentena. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O todo bien? Entonces, ese fue el trabajo que hicimos con Paula y con los demás del equipo. Muchas gracias. Gracias. No sé si de pronto alguien tenga preguntas, comentarios, sugerencias. Yo tengo una pregunta muy sencilla, Paula, y es de pronto se me pasó, pero solo para estar seguro, el 1 o 0 de si hubo violencia doméstica o no es el llamado a la línea, básicamente. No hay O otra. de Sietco. Como unimos las dos bases, en ese caso tampoco quisimos trabajar con conteo porque pues probablemente podía existir un duplicado de casos cuando uníamos estas dos bases, entonces al menos queríamos ver que hubiera ocurrido algún caso, ya sea que esté registrado en Sietco o que esté registrado por la línea. Y sobre todo los quisimos unir por lo que Sietco sí se esperaba que se redujera, dado que estas denuncias solían ser en persona. Listo, y entiendo pues lo que se mencionaba al principio, me acuerdo de esto, era que, y bueno, tú medio lo mencionaste también, es que el verdadero número de casos comparado con las llamadas, sobre todo cuando arrancó la pandemia, pues era bien bajo. Y no se sabía obviamente cuánto, porque mucha gente no denuncia y como que con la pandemia la gente denunciaba aún menos. ¿Alguna noción o alguna forma de pensar en corregir por eso o de estimar eso? Imagino que la respuesta es no, porque pues, si supiera se haría, pero hago la pregunta igual. Es decir, no sé si la pregunta fue clara, pero si se denuncia uno y realmente hubo 3 casos, antes se denunciaba uno y realmente había 2 casos, ¿hay alguna noción de ese cambio? No lo tengo tan claro, digamos, sí vimos y pues lo que presentaban era que en cuanto a líneas de atención como el 155 y línea púrpura sí se veía un aumento, pero cuando uno compara eso en comparación de casos con Sietco, Sietco digamos que le gana en cuanto a casos, entonces incluso cuando las unimos, por eso no queríamos trabajar con conteo porque se seguía viendo como si hubiera una disminución cuando digamos en líneas de atención sí hubo un aumento, entonces por eso fue que nos fuimos por incidencia, pero sí es bastante como complicado intentar entender por qué, digamos, si aumentó uno en el otro, en qué medida en comparación de qué momento. Porque tampoco me queda claro cómo fue la dinámica, pero cuando como que se comenzó a abrir y la gente tenía acceso otra vez a ir a CAIS, o yo no sé, pues, pero hacerlo un poco más presencial, de pronto uno podría mirar ahí, uy, aquí ya volvió a retomarse al nivel anterior y entonces pues, por ahí poder de pronto estimar ese rezago, algo así.
Sí, eso no lo pensamos, pero es interesante ver cómo en qué momento se normaliza ese salir a denunciar en persona. Que eso se puede empezar como con movilidad. Cuando la movilidad crece, entonces uno supone, bueno, ya la gente puede ir al CAI, Ujú. ahorita volverá a decrecer. Sí, y realmente ver si esa movilidad, como esa restricción en movilidad, si realmente sí afectaba que la gente saliera a denunciar o no. Pero también puede haber pasado que fue, digamos, también esa razón de aumento de las llamadas, que se empezó a hacer como mucha más educación y pues empezó a mostrarle a la gente qué otro tipo de opciones tenían para hacer estas denuncias. Entonces, incluso si la gente ya aprende que podía hacer estas denuncias por la 155, que sí era de denuncias, puede que incluso se haga como este shift de por qué mecanismo voy a denunciar. Por más de que ya pueda salir, pues ya veo que tengo opciones en las cuales lo puedo hacer por llamada, entonces de pronto las reemplazan de cierta forma. Que todavía no es muy claro, porque pues todavía siguen existiendo restricciones o miedo a salir, estar en contacto con gente, entonces, pero sería algo súper interesante para ver ya después cuando estemos en una, ojalá, normalidad completa. Bueno, ya, muy chévere. Chévere, pues lo que tú dices al principio, está esa intuición y los medios reportaban que eso era así, pero siempre estas cosas es muy, muy interesante y necesario corroborarlo con datos. Entonces me parece bien interesante lo que se hizo. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta, Douglas. En el ejercicio de causalidad, la variable dependiente era el número de Sí, denuncias. sí, al acumulado, al acumulado. ¿Estás pensando en por qué no la tasa? Sí, porque pues el resultado, hay como una relación entre el número de hombres y pues lo que encuentran ustedes. Si no hay suficientes hombres en la localidad, entonces no hay Ujú. aumento en las denuncias. Sí, yo no me acuerdo por qué descartamos la tasa, pero pues toca, o sea, te debo eso. Ya, y tenía una pregunta muy chévere. Alguien, Cinia del Villar, puso aquí un reporte que hizo Datapop, que son antiguos aliados nuestros, bueno, aliados nuestros en muchas ocasiones han sido. No sé si Cinia le quisiera comentarnos cómo se compara lo que hemos hecho con los resultados de ustedes o algo así. Sería buenísimo saber. Sí, claro. Primero que nada, una disculpa porque me acabo de conectar hace en las últimas slides por problemas de horario, pero pues más o menos, tengo muchísimas dudas, obviamente, pero más o menos vi la última slide de Douglas. Y es muy interesante como que platiquemos y veamos cómo podemos unir esfuerzos. Hicimos nosotros este primer experimento en la Ciudad de México, justo por este aumento de llamadas en los datos, en los datos Open Data que ofrece la Ciudad de México, y de ahí se repitió el mismo experimento para Bogotá y para Sao Paulo. Para Bogotá usamos línea y la que es a nivel nacional, pero también tuvimos acceso a todos los registros de simisional, no solamente a través de la línea. Y además se hicieron, bueno, esta es una de las preguntas, si ustedes filtraron con respecto al tipo de violencia. Nosotros, nuestro focus de definición, porque como bien saben, pues comparar bases de datos y más en cuanto a la violencia de género en América Latina es misión imposible. Entonces, después de un marco teórico en donde se realizó toda esta definición para checar bien cuál iba a ser el focus, porque en algunos lados tenemos violencia doméstica, en otros lados es violencia contra mujeres y niñas, y en otros lados es violencia familiar. Entonces, con estos tres, digamos, grandes bloques, ahí se hizo un filtro con la violencia doméstica para mujeres y niñas, contra mujeres y niñas, en donde las personas que violentan, la mayor parte es la pareja, pero también puede ser familiares o conocidos. Ya después de que se creó este marco de definición, se filtraron todas las bases de datos para poderlas unir. Hay aquí algo muy importante, es que, por ejemplo, para el caso de México pudimos utilizar esta encuesta creada por INEGI, que es la encuesta sobre el comportamiento al interior de los hogares, y esta encuesta nos permitió ver qué tan sesgados estaban nuestros datos, o sea, qué tanta proporción
de datos nosotros estábamos recabando con respecto a la problemática general. Obviamente, como es una encuesta, es del 2016, entonces no tenemos, a través del tiempo, pues no tenemos la información correspondiente, pero la información que nos da es realmente como saber el porcentaje en el que estamos nosotros, de lo que estamos hablando, pues, ¿no? Porque al final, pues es muy arriesgado decir que sí estamos hablando de todos, sabiendo que no tenemos todos los datos correspondientes. Desgraciadamente, para el caso de Colombia, solo encontramos una encuesta, creo que es de la parte médica, que nos daba como una idea de esta parte general, de esta violencia general, y es como uno de los primeros de las cosas que hicimos. Y al final, bueno, esto por la parte para medir la parte de violencia, pero por otro lado, y era lo que comentaba Douglas ahorita al final, obviamente esto es multifactorial y no solamente implica la movilidad como uno de los factores, sino que también hicimos como un estudio general sobre las diferentes factores que influyen la violencia y por qué, y estos factores, cómo impactan en que una mujer denuncie o no. Es decir, la probabilidad de que una mujer denuncie, dado el contexto personal y el contexto estructural de donde vive. Entonces, este reporte va a estar publicado próximamente, estamos terminándolo, lo hicimos con GIZ y la Red Unidas en Latinoamérica. Entonces, pues al final es muy interesante ver que también por su lado están creando como algo también con una metodología mucho más sólida en la parte estadística. Suena muy interesante. Muchísimas gracias. Y pues sí, sería buenísimo que después habláramos tal vez en más detalle a ver cómo podríamos unir esfuerzos. Claro. Sobre el punto, digamos, que nos preguntabas de cómo habíamos filtrado este fenómeno en particular en los datos, sobre todo ahí para nosotros fue clave el apoyo de los autores que tenemos que están en la Secretaría de Seguridad y Convivencia y Justicia de Bogotá. Entonces, en parte, nosotros no utilizamos la línea 155, que es la que mencionas, que es la nacional, sobre todo porque esa línea en particular sí tiene el problema de que no tiene manera de diferenciar que realmente sea violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Sin embargo, en la mayoría de casos que pasan por línea 155 como violencia doméstica y luego realmente se definen como delito, esas las tendríamos registradas dentro de la de CIETCO, que vendría siendo la de la policía. Entonces, en esta sí podíamos filtrar sobre estos y pues esto obviamente fue pues de gran ayuda tener a estas personas de la Secretaría de Seguridad. Y las de línea púrpura, pues digamos que línea púrpura sí es una línea que está destinada precisamente a violencia doméstica o violencia intrafamiliar, más que todo con un enfoque a mujeres, pero pues ahí sí digamos que estábamos seguros que correspondían a este tipo de casos. Pero pues sobre todo nos ayudaba a tener la parte de CIETCO y pues el conocimiento del fenómeno como tal desde las personas de la Secretaría de Seguridad. Gracias, Paula. Súper, muchas gracias, Cinia, buenísimo que sigamos hablando, sobre todo porque pues hay una segunda versión de esto que le van a mandar una conferencia, entonces para saber cómo podemos también mejorar. Muchas gracias. Y no sé, ¿alguien tiene más preguntas? Cinia, te mando acá rápidamente mi correo para que sigamos en contacto entonces y hablemos de estos temas. Sí, claro, Paula, gracias. También te envío el mío. Bueno, están muy tímidos los señores cuantileros, señores y señoras de Cuantil, pero bueno, estuvo muy bien, súper, muchas gracias Paula, Douglas, súper chévere. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por atender. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, Douglas. Gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Gracias. Chao.